Son ya las 8:07. Les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y Mavira Huertas, quien les habla. Los acompañaremos en las próximas 2 horas para analizar la coyuntura política y en realidad las noticias más importantes que en este momento acontecen en nuestro país. Fernando decía durante el adelanto que lo ocurrido el día de ayer, cuando amanecimos con la sorpresa del allanamiento en las oficinas y en el domicilio del que era hasta entonces el comandante general de la Policía Nacional, ha sido sin duda una noticia lamentable, no solo indignante, sino penosa para lo que supone el golpe a la institución policial en un país en el que se requiere seguridad, un mínimo de estabilidad en el manejo de la agenda que garantice a la ciudadanía la seguridad. Lo que ocurre con la policía ha sido realmente increíble. Lo que hemos conocido. Finalmente se ha designado ya al sucesor del general Raúl Alfaro. Se ha oficializado el nombramiento de Jorge Angulo Tejada como nuevo comandante general de la policía. Pero la página no la hemos terminado de pasar porque hay una serie de implicancias que tienen que ver con lo que se había organizado esta suerte de, como lo decías, Fernando, muy buenos días, sistema de inteligencia paralelo o grupo de espionaje al servicio de la impunidad del gobierno de Castillo, que pretendía interceptar a sus opositores políticos o atentar incluso contra la fiscal de la Nación y que habrían tenido que ver directamente con la fuga del exministro de Transportes Juan Silva y del sobrino del presidente Fray Vázquez. El asunto es sumamente grave y con ese tema iniciamos el programa de hoy. Así es, Mávila, has explicado las cosas con mucha claridad. Lo que no podemos explicar hasta ahora, ¿cómo es posible que un ciudadano español joven, con antecedentes penales en su país, es cierto que de poca monta, puede venir al Perú, implicarse aparentemente en el tráfico de tierras y a partir de esa actividad ilegal acceder a una relación con el presidente de la República de la época, Pedro Castillo, gracias a la cual desarrolló una influencia enorme sobre el ministro del Interior? Quizá pueda ayudarnos a explicar este proceso fulgurante en el mundo de la delincuencia el abogado Juan José Santibáñez, que desde hace mucho tiempo es un analista de temas policiales y es un abogado que ha litigado por varias causas que tienen que ver con oficiales de la Policía Nacional. Señor Santibáñez, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Estamos ante un caso inédito o usted tiene en su memoria de abogado algo similar? Un jefe máximo de la policía descubierto mintiendo sobre su supuesta no relación con un ciudadano extranjero que ha venido a hacer aquí carrera en el mundo del AMPA. No, definitivamente estamos ante un caso penoso, pero aislado, y en realidad causa mucha sorpresa, porque yo creo que si el ex comandante general simplemente hubiera respondido con la verdad, es decir, sí lo conozco y me someto a las investigaciones, no se hubiera encontrado dentro de ninguna de las causales previstas en la norma para ser pasado a la situación de retiro. Porque lo que ha ocurrido aquí, ojo, es que se le ha pasado a la situación de retiro por una causal que es la renovación excepcional ante el nombramiento de un nuevo comandante general menos antiguo, que es lo que establece la norma, el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional del Perú. Claro, ese es el marco legal, pero usted dice que si él hubiera dicho desde un comienzo que tenía una relación y que conocía al famoso español, no hubiese sido tan grave. La verdad es que cuando uno revisa el documento que permite a la Fiscalía el allanamiento del domicilio y del despacho del comandante general, uno encuentra información que va mucho más allá de simplemente conocer al español. Había una relación, era una suerte de asesor del presidente para elegir incluso al ministro del Interior, probablemente, y designar policías, al margen, por supuesto, del escándalo que ya sabemos del pago de dinero por los ascensos, que es otro tema vinculado directamente al sector interior. Claro, a ver, quiero mencionar un tema. Lo que yo estoy haciendo referencia es que no se hubiera encontrado dentro de las causales. Los hechos posteriores que se han conocido ayer, después del allanamiento, los que han salido a la luz incluso a través de RPP, las imágenes de WhatsApp, las comunicaciones, que eso ha sido consecuencia justamente de estos actos que se han generado posteriormente, ya nos han dado la luz de que en realidad era una persona que presumiblemente estaba involucrado con estos actos de corrupción y lógicamente la presidenta ha tomado la decisión
acertada de inmediatamente promover su cambio de la Comandancia General de la Policía. Ahora, yo me estoy refiriendo a las causales previstas en la norma. Yo lo entiendo, pero Fernando iba al tema de fondo que se refiere a la relación. ¿Cómo así un sujeto con las credenciales y los antecedentes de Hernández, alias el Español, llega tan cerca del poder para convertirse en el asesor principal del presidente en la designación de oficiales en la más alta jerarquía de la institución policial? Bueno, definitivamente eso es absolutamente lamentable, penoso. Yo creo que en ningún país se permitiría que un extranjero pudiera involucrarse, sobre todo en temas de inteligencia, más aún cuando existe normatividad y existe legislación pertinente referida a que el ámbito de inteligencia conviene única y exclusivamente a las instituciones tutelares de nuestro país. Esto es, la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el sistema de inteligencia y las más altas autoridades. Tanto así, fíjense ustedes, tanto así que si un juez, por ejemplo, quisiera una información de inteligencia, tiene que nombrarse una comisión especial por la Corte Suprema, con un fiscal especial, con un magistrado especial. En consecuencia, lógicamente nos llama a todos poderosamente la atención cómo una persona sin oficio ni beneficio, y más aún extranjero, pudiera haberse involucrado en las altas esferas del poder, más aún para manejar temas de inteligencia. Abogado Santibáñez, yo le ruego que nos acompañe durante un instante. Vamos a una pausa, después de la cual quisiera que nos explique por qué ha dicho que esto es un caso penoso, pero aislado. Es decir, queremos saber si lo que ha hecho el ex comandante general Alfaro era o no de conocimiento de la alta jerarquía, o se podía actuar en todo lo que él ha hecho de manera secreta ante sus propios colaboradores más cercanos. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa, después de la cual se incorporará también el abogado Stefano Miranda, quien ha sido abogado defensor de quien fuera mano derecha del coronel Harvey Corchado, del cual sabemos que había la voluntad, según la Fiscalía, de asesinarlo. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación, esta vez con dos abogados especialistas en temas policiales. A nuestra mesa el abogado Stefano Miranda. Yo quisiera saber, señor Miranda, ¿cómo juzga usted las razones por las que se ha separado al general Alfaro? Puesto que las imputaciones que hace la Fiscalía son de la mayor gravedad, pertenencia a una organización criminal que, entre otros objetivos tenía matar a la fiscal de la Nación y al coronel de la policía Harvey Corchado, que usted conoce bien porque lo ha defendido. De manera, yo quisiera saber si la razón por la que se ha separado Alfaro corresponde a la gravedad de la investigación de la que es objeto. Yo creo que por primera vez en la historia que hemos visto romper, ¿cierto?, la oficina de una comandancia general, también teníamos la oportunidad que por primera vez en la historia se demuestre que existe disciplina en la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque han violado la imagen institucional. Y pasarlo al retiro por renovación de cuadros excepcional es un beneficio más que una sanción. Debieron a este comandante general, viéndose involucrados en estos hechos y también dándole el derecho a la presunción de inocencia y de defensa, someterlo a un procedimiento administrativo disciplinario sumarísimo, donde podríamos determinar su responsabilidad administrativa disciplinaria, no penal, administrativa disciplinaria. Y con ello, de manera inmediata, la Oficina de Control Interno debió haberlo suspendido temporal del servicio. ¿Para qué? Para que el número 2 de la terna de tenientes generales asuma la comandancia general hasta que se terminen las investigaciones. Creo que hay dudas sobre el número 2 también y sobre el número 3 también. Exacto, existen muchísimas dudas, pero quiera o no, es parte de la terna de tenientes generales. Y como lo vuelvo a repetir, el tratar de hacer una solución inmediata política pasando de manera excepcional, estamos causando un perjuicio a la policía. ¿Por qué? Porque eso no se dice. Aquí ahorita acaban de pasar al retiro a 6 generales, dentro de ellos una terna de tenientes generales. Para que el número 7 asuma.
esto va a hacer que vayan a una demanda de amparo y se reincorporen y luego lo tengamos pagándole todo el Estado de nuestros impuestos y tributos en una comisión consultiva que se llama pues nosotros la congeladora, que no hace nada, no tiene ningún beneficio para la institución. Entonces, ese perjuicio ya debe ser valorado por la presidencia y sus asesores. Creo yo que lo más idóneo es pasar a suspenderlo temporalmente del servicio, ¿cierto? Que asuma otro comandante general hasta que se haga realmente una renovación que necesita la policía. Yo Doctor, creo, sí. Doctor Santibáñez, quería preguntarle si usted está de acuerdo con la interpretación que ha hecho el doctor Miranda. Y por otro lado, lo que dice Fernando es importante también. Es decir, si uno tiene un 2 y un 3 que están absolutamente cuestionados, ¿cómo se resuelve el problema rápidamente? Estos procesos, si bien de pronto encajan en lo que usted ha dicho, el marco legal correcto, la presunción de inocencia, el trámite que se debió seguir, caramba, toman su tiempo. Y en ese tiempo íbamos a tener a otro comandante general que iba a ser de pronto cuestionado, con información que iba a ser revelada inmediatamente, el número 3 también. ¿Cómo se soluciona una situación de esta gravedad de manera célere, pero que al mismo tiempo respete lo que acaba de decir su colega? No, lo que pasa es que yo estoy absolutamente de acuerdo con Stefano y lo veníamos ya conversando. Lo que sucede es que aquí nosotros tenemos que acostumbrarnos a respetar que existen protocolos y que existe un marco jurídico. Lo que usted acaba de referir es cierto, pero también es cierto que todas las personas se encuentran, digamos, o gozan de un principio denominado el principio de presunción de inocencia. Aquí, al pasar a un comandante general a la situación de retiro por causal de renovación excepcional, que es lo que en la parte introductoria refería, esto significa que se va con todos sus beneficios, se va con todo lo ganado y probablemente sin la apertura de un proceso disciplinario. Lo que debió ocurrir aquí, y justamente concuerdo con Stefano, es que se debió inmediatamente aperturar un proceso y aplicar lo que se denomina una medida provisional, una medida cautelar previa, y separarlo del cargo. Al separarlo, deja de tener mando y comando. Ya no tiene, digamos, esa disposición de orden, porque se le envía a un lugar en donde, como bien lo ha referido, está considerado la congeladora dentro de la policía. Y en ese momento asumir el número 2 o el número 3, que son los llamados por ley. Si finalmente el número 2 o número 3 posteriormente tienen algún tipo de cuestionamientos, tendrá que aplicárseles también la ley de régimen disciplinario. Pero lo que no podemos hacer es lo que se han acostumbrado a hacer los últimos gobiernos, que es romper la institucionalidad con respecto al nombramiento de oficiales que probablemente no se encuentren dentro del escalafón para asumir esos cargos. ¿Qué pasa con todos los más antiguos que Angulo? Pasan a la situación de retiro por una causal excepcional que se denomina la causal de renovación de cuadros excepcional por el nombramiento de un comandante general menos antiguo. ¿Son dados de baja? Sí. Y es muy importante lo que pueda pasar ahora y todo este marco normativo laboral, pero me parece más importante saber cómo hemos podido llegar a esta situación. ¿Cuál es la brecha ética e institucional que permite que un ampón venido del extranjero en menos de un año se vuelva el ministro del Interior de facto? Eso es lo que queremos comprender. y acaba de corromper a la espada de honor de una promoción de la Alfaro, escuela de efectivamente, oficiales. sí. Yo tenía las mejores referencias de ese comandante general. Es el espada de honor, es el número 1 de su promoción. Perdóneme, doctor Miranda, pero habría que invertir la pregunta. Acaba de corromper, dice usted. ¿Las personas se dejan o no se dejan corromper? Mira, La decisión de aceptar esa invitación a la corrupción no es del español. Mira, más que ello, yo creo que se repetiría la frase, ¿no? Puede ser muy inteligente, puede ser muy preparado, pero si no estás preparado para asumir contra este poder, creo que no deberían Y asumir. le digo esto porque en las fotografías que se han hecho públicas no solamente se ve a Alfaro. Alfaro es un nombre en una larga lista De viceministros. altos mandos de la policía que han aparecido en las fotografías, que han aparecido en los chats, ¿no? Y que revelan que en realidad el alto mando de la policía, lamentablemente, y le decimos esto con indignación y dolor al mismo tiempo, cayeron presa de esa corrupción que usted denuncia de manera muy fácil. Yo voy a decir, en bandeja de plata. yo voy a decir que esto es un tema sistemático, porque el que hoy el comandante general sea el número 1, antes de eso ha sido el inspector general de la policía. Y en esa oportunidad estuvo esa reunión que usted manifiesta y lo que ha sucedido en todo Lima Norte y que se va a destapar en muy poco momento.
hay una invasión invasiva, sí, de una empresa agrícola de Lima que estuvo al mando de estos españoles y que recibieron la ayuda de los altos mandos de la policía para activar plazos de garantías posesorias. Es por eso que la Fiscalía debería pedir todos los informes de garantías posesorias que se han dado en Lima Norte, que le han despojado a mucha ciudadanía, a mucha gente, para demostrarse cómo se han llenado los bolsillos para luego ir y corromper nuestras altas ¿Eso quiere decir que hay más manzanas podridas por supuesto, en la alta jerarquía policial? Por supuesto, y eso se va a descubrir en todas estas investigaciones que se vienen llevando. Y es por eso que hasta incluso el pase al retiro de mi cliente, del mayor Medina, fue inducido, fue a dedo. Y es por eso que ayer en el allanamiento que se ha realizado en la Comandancia General se ha encontrado la resolución de pase al retiro de mi cliente, del mayor Medina. Quisiera que aclare un punto para hacerlo más explícito. El origen del poder económico y político del llamado español es el tráfico de tierras. En particular, lo que sabemos, 39.000 hectáreas en Puente Piedra, una zona que yo he visitado, las lomas del Zapayal, en donde hay incluso un cementerio clandestino. Claro que sí, lo has dicho bien claro. Esto viene de la invasión de terrenos de 34.000 hectáreas que se viene llamando el Fundo Copacabana, que está en el distrito de Puente Piedra. Ese ha sido el empoderamiento económico ilícito de esta organización criminal, que ha podido inquestarse en las altas esferas de la policía y también de altos funcionarios de las municipalidades de Lima Norte y también de las entidades como COFOPRI y otros. Y es por eso que se están realizando las investigaciones correspondientes. Lo que hoy tenemos es algo que se ha venido descubriendo contra la fiscal de la Nación, contra la fiscal Marita Barreto y contra mi propio cliente Harvey Colchado, su atentado y una inteligencia paralela. Pero lo que hay atrás de ello es algo sorprendente y que va a dejar muchas luces, y es por eso que las autoridades tienen que estar alerta, porque aquí hay una mafia. Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones, que por duras que sean, no hacen más bien sino comprometernos a hacer un periodismo independiente y riguroso y esperar que la Fiscalía actúe con celeridad y sin complacencias. Muchas gracias. Gracias a ambos. Hacemos una pausa y regresamos con más en Ampliación de Noticias.